Hola, soy David García Pérez Fotografía y hoy os quiero hablar sobre el tema de distancia hiperfocal. Distancia hiperfocal la había mencionado muy ligeramente sobre el vídeo que hice sobre el concepto de apertura y aquí en este vídeo voy a entrar primero diciendo lo que es distancia hiperfocal desde un punto de vista teórico y después vamos a ver un poco práctica de cómo usarla en el campo. La definición de distancia hiperfocal es la distancia mínima de enfoque a la cual si enfocamos una lente vamos a tener el infinito con una nitidez aceptable. Y nitidez aceptable es una palabra clave en el concepto de distancia hiperfocal. De todas, yo creo que se entiende mucho mejor si lo vemos con un ejemplo gráfico de más o menos lo que es distancia hiperfocal. Entonces tenemos nuestra cámara en el campo ya lista para hacer la foto, tenemos unos objetos al final que representan el gráfico como unos pinos al final de todo, que consideramos que son el infinito ya para la cámara, es decir, el punto a partir del cual ya no hay más posibilidad de enfocar, de que la cámara distinga planos de enfoque para una lente dada, y enfocamos nuestra lente a la distancia que llamamos la distancia hiperfocal. Entonces, esta va a ser la distancia mínima a partir de la cual vamos a tener esos objetos que están en el fondo enfocados, y vamos a tener todo enfocado desde esta distancia, desde una distancia h medios hasta el infinito, y eso va a ser nuestra mayor profundidad de campo que vamos a conseguir con esta lente a una distancia focal determinada. Si ahora enfocamos una lente a una distancia más cercana que la distancia hiperfocal con respecto a la propia lente, por ejemplo, digamos una distancia x1, lo que nos va a pasar es que el infinito no va a estar enfocado. Tendremos enfocada la lente hasta una cierta distancia, pero no el infinito, y tendremos enfocado la lente desde un punto de vista, desde un punto más cerca que el h medios de antes. Con lo cual no tenemos el fondo enfocado, que es para realmente lo que nos interesa en este momento. Y sin embargo, si enfocamos nuestra cámara a una distancia x2, que digamos que es posterior a la distancia hiperfocal, lo que nos va a pasar es que tendremos enfocado el infinito como teníamos antes, pero no tenemos enfocado tan cerca como antes h medios la lente. Tendremos enfocado pues una distancia y, que pongamos aquí en el gráfico, y vemos que nuestra profundidad de campo es menor que la que teníamos antes, con lo cual vemos fácilmente que lo que nos interesa para, sobre todo, fotografía de paisaje sería enfocar la cámara a una distancia h, cuando nos interesa tener desde el objeto más cercano posible hasta el fondo completamente enfocado. Y por lo que pude leer en el vídeo de Focus Stacking, creo que hay una pequeña confusión. Enfocar a la cámara a distancia hiperfocal no quiere decir que todo está enfocado, o que todo está nítido en la imagen, en este caso, para ser más técnicamente correctos. Veis que cualquier cosa que esté entre la distancia h medios a la cámara no va a estar enfocado, no va a ser nítido, con lo cual no penséis que enfocar una lente a la distancia hiperfocal ya está, lo tenemos todo enfocado, todo nítido, perfecto, vamos a conseguir la imagen que buscamos. No, tenéis que tener en cuenta que es lo que nos va a dar mayor profundidad de campo para una lente, para una focal dada, pero no es la solución mágica que nos va a tener desde cualquier cosa que está a 1 centímetro de la lente hasta el infinito enfocado. Y ahora no os asustéis mucho, voy a poner aquí la ecuación de cómo se calcula la distancia hiperfocal, pero yo creo que es interesante entender los parámetros con los cuales hacemos dicho cálculo. El primer parámetro que nos aparece es la distancia focal de una lente, que por ejemplo en esta de aquí puede ser del 17 al 40 milímetros, pasando por todos los intermedios, 20, 24, 28, etc. Y lo mismo pues para un 50 milímetros, para un 24-70, para un 70-200, etc. Y como veis, cuanto mayor sea la distancia focal de nuestra lente, es decir, cuanto más tele o más angular sea, nos va a ser más fácil o más difícil conseguir tener los objetos que estén muy cercanos a la lente enfocados al mismo tiempo que tenemos objetos en infinito. Como veis, cuanto más grande sea la distancia focal, por ejemplo para un tele un 70-200 o para algo más grande como un 300-500, va a ser mucho más difícil conseguir tener un objeto que esté muy cerca de la lente y el infinito enfocado al mismo tiempo, porque la distancia hiperfocal va a ser muy grande. Y el objeto que vamos a poner más cercano, enfocado al infinito, va a ser h medios, con lo cual cuanto mayor sea ese h, más
poco probable es que consigamos tener algo enfocado muy cerca de la lente. Sin embargo, para las ondas angulares es muy sencillo. Por ejemplo, un 17 milímetros quiere decir que esa distancia hiperfocal no va a ser tan grande como pensábamos en un principio, con lo cual podríamos tener pues, todo enfocado desde h medios hasta el infinito. El segundo parámetro que nos aparece abajo, dividiendo, es la apertura el número f que tengamos puesto en nuestra lente. Puede ser f2,8, f4, etc. Cuanto mayor sea la apertura, más pequeña va a ser la distancia hiperfocal, con lo cual vamos a poder tener objetos más cerca, enfocados, y el infinito al mismo tiempo, o que es lo mismo, vamos a tener mayor profundidad de campo, lo cual está de acuerdo con el concepto que tenemos de cuanto más cerramos la apertura, mayor profundidad de campo vamos a conseguir con nuestra lente, o mayor desenfoque, como ya os había comentado en el vídeo de apertura. Y por último tenemos ahí de nuevo el círculo de confusión del que había hablado en el vídeo anterior publicado la semana pasada. Y eso es un concepto un pelín más complicado de entender. El nombre le viene que ni pintado como círculo de confusión y básicamente nos va a definir los márgenes que vamos a tener para poder considerar que una zona es nítida o no de la imagen. Y de forma muy sencilla, esto dependerá exactamente de los usos que vamos a usar de la imagen. Cuanto más grande imprimamos y la queramos ver más de cerca, para tamaños más grandes, es decir, para cuanto más ampliemos la imagen y la queramos ver más de cerca, pues más críticos vamos a ser con ese círculo de confusión. Por lo tanto, si somos muy críticos, nuestra distancia hiperfocal va a ser siempre mayor que a lo mejor es otra gente que simplemente imprime las imágenes tamaño A4 y no va a notar que esas zonas no son tan nítidas como si las imprimimos, por ejemplo, en tamaño A2 y las vemos a la misma distancia, la imagen. Y aquí ya podéis ver exactamente de qué parámetros va a depender la distancia hiperfocal, tanto desde la focal, que nos va a decir que para lentes de grandes angulares la distancia hiperfocal va a ser más cerca de la lente y para teles va a ser más lejana, de cuánto cerremos la lente. Obviamente, cuanto más cerremos la lente, mayor profundidad de campo, con lo cual la distancia hiperfocal será más cercana a la lente, porque nos está definiendo la máxima profundidad de campo que vamos a tener para una focal dada, y el círculo de confusión, que nos va a decir los márgenes que tenemos de lo que entendemos por que algo es nítido o no nítido. Ya para cerrar vamos a hablar de temas prácticos de cuando usamos la distancia hiperfocal. Y lo voy a centrar básicamente en fotografía de paisaje, puesto que es donde más nos va a interesar conseguir tener todo enfocado. Bueno, otra vez fotografía de objetos para publicidad también puede ser interesante, pero básicamente en paisaje principalmente será donde la querráis usar, que es más que nada el objetivo de este pequeño videoblog. Lo primero que hay que indicar es que estas escalas de aquí de enfoque que tienen las lentes modernas básicamente no valen para nada. Son completamente inútiles. Nos dan una referencia más o menos donde está enfocado algo, pero son bastante imprecisas. Las únicas lentes que conozco que son bastante precisas y cuando dicen que están enfocadas a 2 metros con un amplio margen, aquí decirme cuándo están a 2 metros es casi imposible simplemente a ojo, son las de las cámaras técnicas, cámaras de medio formato con lentes técnicas. Esas vienen ya bastante bien calibradas de fábrica. También cada lente a lo mejor nos puede costar 5.000 o 6.000 euros de focal fija. Entonces, el problema que tenemos cuando hacemos esto, por ejemplo, imaginaros que tengo yo esta lente ahora puesta a 24 milímetros. La distancia hiperfocal a 24 milímetros, si cierro la lente a f8, es 2,42 metros. Poner esto aquí es casi imposible, con lo cual a lo mejor por error hacemos algo menos, con lo cual si a 2,42 metros que es la distancia hiperfocal tengo todo enfocado desde 1,21 metros hasta el infinito, si la enfoco más o menos a 2,3 metros, lo que nos va a pasar es que vamos a tener solamente enfocado hasta 44 metros, con lo cual todo lo que está a partir de 44 metros va a parecer no nítido cuando veamos la imagen una vez en el ordenador. Entonces, yo lo que recomiendo en el campo es pasarnos de largo en la distancia hiperfocal, es decir, cuando queremos usar la distancia hiperfocal, en vez de enfocar exactamente lo más preciso posible a 2,42 metros, enfocamos, por ejemplo, a 3 metros, medio metro, algo más de medio metro, es más o menos conveniente pasarnos, con lo cual
lo que vamos a tener es un pelín menos de profundidad de campo. En vez de tener todo desde 1,21 hasta el infinito enfocado, tendremos, lo que sé, 1,3, 1,4 hasta el infinito enfocado, pero nos aseguramos de que el fondo está enfocado y simplemente a lo mejor tenemos que jugar un poco más con nuestro encuadre, alejar un poco más la lente para conseguir tener ese primer plano que teníamos enfocado. No hace falta ir con un metro al campo, no hace falta que cojamos una cinta métrica y midamos para eso. Yo, ya que estamos aproximando, pues por ejemplo, en mi caso más o menos un paso es casi un metro, pues voy midiendo pasos, paso y medio, etcétera, así a ojo con cubero. También hay aplicaciones en el móvil que te dan una aproximación de a qué distancia con respecto al móvil está un objeto. Entonces, si tenemos aquí la lente, ponemos el móvil aquí y con la aplicación podemos ver más o menos a qué distancia están los objetos. No que sé, EasyMeter o Photopills tienen esa funcionalidad. Soy un poco escéptico de lo preciso que puedan ser esos métodos de medida, pero nos puede dar una idea más o menos en qué punto enfocar la lente. Entonces, lo que hacemos es, pues buscamos algo que para poder enfocar nos sea fácil, ya sea con enfoque automático, con Live View, algo que sepamos que está a unos 3 metros, por ejemplo, si queremos hacerlo para f8 24 milímetros, como os decía antes. Enfocamos eso y después sabemos que más o menos a partir de unos 1,4 metros, 1,5 metros, hasta el infinito todo va a estar enfocado, con lo cual simplemente nos aseguramos que no haya nada en nuestro encuadre de la imagen que esté más cercano a la lente de 1,5 metros. Y lo usamos así. De todas formas, a mí, para cuando es como ahora mismo, que es de día, yo realmente coger y ponerme a medir no lo hago. Yo lo que suelo hacer es enfocar manualmente con Live View. Había hecho un vídeo, es el primer vídeo que hice, es el peor vídeo que tengo, o sea que tenerlo entre comillas cuando pinchéis en el enlace, está hecho desde hace unos 4 y pico años. Con Live View más o menos intento asegurarme y veo si puedo conseguir o no desde el primer plano hasta el fondo perfectamente enfocado. Y más o menos voy tirando así perfectamente para el día a día. Lo que se suele usar bastante es para fotografía nocturna. Para fotografía nocturna muchas veces nos va a resultar muy difícil enfocar la lente, con lo cual lo que yo suelo hacer, también otro vídeo que os decía que yo usaba una linterna, enfocaba algo más o menos que sabía que estaba a una distancia X, con lo cual más o menos calculo que sea una roca, un árbol, lo que sea, que esté un pelín más allá de la distancia hiperfocal, enfoco eso manualmente con Live View, enfocando con esta linterna, y así ya consigo tener más o menos todo enfocado y consigo que las estrellas se ven nítidas, que en este caso, para la fotografía nocturna es lo que nos importa, que las estrellas estén nítidas, con lo cual asegurarnos que el infinito está lo más nítido posible en la imagen. Obviamente, si no puedes ver para enfocar, también va a ser complicado para encuadrar, con lo cual vas a tener que hacer varios intentos de encuadrar. Pero os aseguro que encuadrar es algo que es prueba y error fácilmente. Lo de enfocar es bastante complicado hacerlo a ciegas de noche. Y por último, indicaros que os podéis descargar de internet, existen sitios, pondré enlaces a toda esta información en los comentarios del vídeo, en la descripción del vídeo, perdón. Podéis ver tablas, porque os van a decir, pues, para tipo de cámara, formato completo no. Digo formato completo no, 35 milímetros, APS-C, 4 tercios, porque el círculo de confusión depende del tamaño del sensor o del tamaño de la película, con lo cual va a ser un parámetro a la hora que nos va a decir la distancia hiperfocal. Con lo cual, hay aplicaciones también, os podéis descargar estas tablas que os comentaba. A lo mejor ir por ahí con los papeles no os interesa. Hoy en día casi lo más práctico, hay varias aplicaciones en el móvil que ya os dan la distancia hiperfocal, como puede ser de Offmaster, o Photopills también os da esta información. Photopills además os permite escoger el círculo de confusión. Os pongo abajo enlaces y a tutoriales de Photopills de la gente propia que desarrolla Photopills de cómo usarlo con esa aplicación, que es personalmente la que estoy usando yo ahora. No menciono eso por ninguna casualidad ni porque me patrocinen, es la que estoy usando en estos momentos y tiene esa funcionalidad. Ya pagué por ella, no voy a comprar otra aplicación que me calcule esto personalmente. Y esto más o menos es todo lo que yo creo que tenéis que entender de lo que es el concepto de distancia hiperfocal. Si os gustan este tipo de vídeos, por favor, suscribiros al canal, pondré por aquí más o menos el enlace al mismo. Si tenéis cualquier duda, sugerencias para otro vídeo, preguntas, etcétera, no dudéis de dejarme un comentario, os los agradezco mucho. Muchas gracias.